Bueno, buenas noches. Buenas noches, Moshe David. Buenas noches, Jaime. ¿Me escuchan bien? Supongo. No sé, no tengo micrófono, pero creo que la máquina anda bastante bien. Bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Primero que nada, creo que está buenísimo tener un shiur desde Jerusalén. Está bueno. Y segundo, hay que saber también lo importante que es esta noche. No por la fecha en sí, sino porque es noche de jueves. Seguramente saben el tema de que la noche de jueves es una noche especial y en muchas yeshivot se acostumbra quedarse despierto estudiando la noche del jueves. O sea, en realidad se hace en la yeshiva, pero mucha gente acostumbra a hacer eso. Quedarse despierto la noche del jueves como preparación para llegar al Shabbat con el alma limpia y no solamente el cuerpo y las ropas, como solemos hacer el viernes. Porque, aparte de eso, la noche del jueves es un día especial para arreglar muchas cosas importantes en el alma y también algo muy interesante. Nosotros sabemos, seguramente, que los 7 días de la semana son paralelos, no solamente son paralelos, sino que vienen de las diferentes 7 midot, 7 atributos emocionales, como si fuera que tiene Hashem, los que Dios se limitó, que son Gesed, Geburah. Gesed es bondad, Geburah es severidad. Obviamente son nombres que no definen todo lo que significa cada una, pero de manera general, Gesed, Geburah, Tiferet, que es, la traducción es belleza, se la usa como compasión general en el alma, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Sabemos que Shabbat es Malhut, lo sabemos, y el domingo es Gesed, o sea, empieza el domingo Gesed, pasa el lunes a ser Geburah, después el miércoles Tiferet, y así hasta que llega el día de Malhut, que es Shabbat. Tiene una conexión cada día con la Sefirá. Por ejemplo, el día primero, Gesed, sabemos que fue el primer día cuando Hashem creó la luz. Gesed es bondad y la luz es revelación. Es el tema de expansión hacia afuera, bondad, revelarse. Hashem dio luz que daba para ver, para comunicarse. El día lunes Hashem separó las aguas. El tema de separar es un tema de severidad. La severidad separa. Entonces el tema de que Burá se usó el día lunes. Y así sucesivamente, no vamos a entrar ahora en el tema porque no es lo principal. Pero el día jueves a la noche en verdad es viernes. Y el viernes es el día de la cifra de Yesod. Aparte de todas las cosas que Yesod representa, una de las cosas que sabemos es que la Parnasá, el sustento material nuestro, viene a través, o sea, fluye a través de esta sefirá, la sefirá de Yesod. La sefirá de Yesod entonces tiene que ver con el sustento, entonces podemos estar contentos de que estamos estudiando el día de Yesod, por lo menos acá en Israel, por ahí allá en Uruguay, donde sea que estén todavía de día, jueves de día, pero bueno, hay una conexión, no sé. Como están estudiando un de Jerusalén, les llega la bendición también, digamos. Entonces, el jueves a la noche es una noche especial, donde al ser que la cifra de eso, que la cifra del sustento, de estudiar jueves a la noche, no puede ser mejor. Es lo mejor que puede pasarnos, en otras palabras. Todos necesitamos sustento para tener una conexión con la gente tranquila y sana, y sin estar volviéndonos locos. Es muy importante, como sabemos. Ahora, vamos a empezar a estudiar este Maimer, sabiendo la importancia del lugar donde estamos, acá por lo menos, y también de la noche donde estamos. Primero vamos obviamente a aclarar qué estamos estudiando. Primero que nada estamos estudiando un Mahamar de Likutei Torah. Likutei Torah es un libro que recopila diferentes discursos hasídicos Mahamarim del Admur Hazaken, Alter Rebbe, Baal Atania, como le quieran decir, el primer Rebbe de Hasidut Chabad, alumno del Maggid de Mezvich, que fue el sucesor del Baal Shem Tov. El Alter Rebbe dijo y decía muy seguido Mahamarim, discursos hasídicos explicando conceptos de Kabbalah y todo lo que es Hasidut, que nosotros sabemos. Supongo más o menos que nos habla del alma, nos habla cómo servir a Hashem espiritualmente. Es lo más lindo que hay. Entonces, el Alter Rebbe decía estos discursos y los escribían a veces uno de sus alumnos principalmente, no me acuerdo el nombre, yo no tengo con los nombres de los Hasidim, o también los escribía su hermano, uno de los hermanos del Admur Hazaken, y también algunos los escribía su hijo, el que fue después segundo Rebbe de Chabad, llamado el Admur Einstein, Mitter Rebbe del medio, se lo llama, porque se le puso ese nombre en la época del tercer Rebbe de Chabad. Entonces, el Admur Einstein también escribió a los Mahamarim de su padre, el Admur Hazaken. Ahora, el Tzemach Tzedek, nieto del Admur Hazaken, Baal Atania, que vamos a estudiar ahora el Mahamar de él recopiló los Mahamarim, muchos Mahamarim, de muchos discursos de él, porque en este libro, Likutei Torah,
En verdad, Likutei Torah son discursos hasídicos sobre los libros de la Torah de Baikra, Bamidbar, de Barim. Y hay otro libro que son discursos del Alter Rebbe de Bereshit y Shemot, que no se llama Likutei Torah, se llama Torah Or. En realidad son los dos el mismo libro. Nada más que hubo un problema con las imprentas después que imprimieron el primero y pasaron como 20 años hasta que imprimieron la segunda parte, que es esta, Likutei Torah. Entonces tuvieron que cambiar el nombre, no sé, por motivos, no, la verdad que no sé, por censura, no estoy seguro. Pero es en realidad una continuación. Ahora, hay una diferencia en verdad entre el Torah Or y Likutei Torah, que el Torah Or, el primero, son los discursos de Bereshit y Shemot, no tiene notas del Tzemach Tzedek. Y Likutei Torah, como fue hecho 20 años después, el Tzemach Tzedek había hecho notas sobre todos los discursos de su abuelo, los Admor Zaken. Los Hasidim le pidieron que ponga las notas en los Maamarim. Y al final las puso, y son los que vemos en el Maamar. Voy a empezar a aprovechar el láser, esta herramienta tan divertida, que acá donde ven que yo marco, supongo, acá donde ven que yo marco, son letras más chiquitas en corchetes, que son en realidad notas del Tzemach Tzedek, que nos dicen, para entender mejor un concepto, dónde fijarnos. Y también a veces el Tzemach Tzedek escribe sin que te des cuenta. A veces no sabemos en realidad dónde habla el Tzemach Tzedek y dónde la Admor Zaken. Eso es lo que yo tengo entendido, por lo menos. Que hay algunas partes que que aunque sea que la letra no esté más chica, sabemos que es una nota del Tzemach Tzedek. Entonces, estos discursos que están en este libro de Likutei Torah, estos discursos hasídicos que explica el Alter Rebbe, que lo juntó el Tzemach Tzedek, tenemos que saber que en este libro, vamos a mostrar el libro, este libro es un libro gordo y a veces es muy difícil, ¿sí? Acá está. Likutei Torah. Este libro es un libro básico en Hasidut Chabad, porque hay que entender que en toda la Torah de Hasidut, todo se basa en verdad en las enseñanzas que están en los Maamarim de la Admor Zaken principalmente. Y los demás rebes, con el tiempo, lo que hicieron fue explicarlo más, con más ejemplos que lo podamos entender mejor, y también hicieron ciertas hidushim, ciertas novedades, agregaron diferentes explicaciones nuevas y conceptos nuevos y preguntas que se contradecían, ellos los explican cómo se unen. Pero estos Maamarim de la Admor Zaken son la fuente de todo Torah Hasidut, y principalmente Torah Hasidut Chabad me refiero. Entonces hay que saber que son realmente muy importantes. Ahora, hay que saber que los Maamarim de la Admor Zaken suelen ser diferentes, por ejemplo, a los Maamarim de su hijo, el Mitteler Rebbe, el Admor Emsai, que hay que saber la diferencia entre ellos para entender un poco los Maamarim de la Admor Zaken. Los Maamarim de la Admor Zaken frente a los Maamarim del Mitteler Rebbe suelen ser llamados la diferencia entre Jochma y Binah. Jochma, nosotros sabemos que es el poder directo de la creatividad, de sacar ideas nuevas. Pero en Jochma no está el poder de expandirlas, darles ejemplos, bajarlas a niveles inferiores, tal vez cómo llevarlas a la práctica. Jochma es un punto, Jochma es la letra Yud, no es un punto. Por lo tanto, en el Maamarim de Zaken hay muchos conceptos en muy pocos renglones. Y a veces es difícil entenderlo, porque te dice una idea y vos ya tenés que haber entendido todo lo que estoy tratando de decir. Lo que no es así, por ejemplo, con los Maamarim del Mitteler Rebbe. Que Mitteler Rebbe, sus Maamarim son larguísimos. Hay discursos hasídicos que son basados en el discurso de su padre, y el Admor Zaken, en un discurso, un Maamar puede ser de una hoja, o sea, 4 columnas, y el Mitteler Rebbe hace de sus 50 páginas. O sea, de ahí vemos que el Admor Zaken, el Maamarim, pone muchísimas cosas en pocas palabras. Por eso, como verán, acá, en el pizarrón, se ve un pedazo muy chico, por lo menos me parece a mí que es bastante chico, no es mucho lo que hay acá para leer, porque en verdad va a tomar un tiempito cada una de estas cosas, porque hay tantos conceptos en cada renglón que hay que explicarlo largamente. Y tenemos igual la copia de la segunda parte, por si llegamos, vamos a ver si llegamos por ahí. Ok, vamos a empezar con el Maamar, y tenemos que entender de qué se trata este Maamar. Este Maamar vamos a empezar a leer. ¿Siguen el láser? Supongo que sí. Ok, creo que se ve el láser todo lo ven. Acá el Maamar empieza así. Este Maamar empieza así. Veye et lo amon, veye shashui yom yom, mesahakat lefanav, bekol et mesahakat betebel arzo, beshashue et bnei adam. Esto es un pasuk, un versículo que está en uno de los libros que escribió Shlomo Amelech. Shlomo Amelech hizo 2 libros, Mishlei Kohelet, y son libros que tienen proverbios, son llamados. Entonces, en esta parte del libro, en estos pesukim, justo
el Shlomo Amelech escribe como si fuera, hablando la Torah como si fuera en primera persona. Acá en este Psukim la Torah habla en primera persona de sí misma. Aquí en este Psukim la Torah habla de ella, habla sobre ella, y habla de sus virtudes. Obviamente, ¿qué significa todo esto? Vamos a entenderlo, pero a través de entender estos Psukim, nosotros vamos a entender qué nos da la Torah a nosotros, las almas de Israel. La Torah acá habla de sus propias virtudes, vamos a entender qué es cada virtud y qué entonces es lo que la Torah nos da. Y cómo diferentes cosas que la Torah nos da, tenemos que saber cómo agarrarlas de la Torah. Cómo hacer para sacárselas a la Torah, cómo hacer, no sacarse en el sentido de sacarse en el sentido de cómo hacer para metérnoslo adentro que la Torah nos está dando. No puede estudiar y no pasar nada. Ok, entonces acá vamos a hablar de dos cosas que la Torah nos da, pero eso más adelante, vamos a empezar por el principio. Acá la Torah dice así, la primera de las cosas vamos a empezar, la primera cosa que la Torah dice sobre sí misma, porque todo el discurso habla de todas estas frases que la Torah dice sobre sí misma. Vamos a empezar con el principio. Dice, Veye etlo Amón. Yo fui con él un Amón. ¿Amón qué es? Vamos a ver todo. Dice la Torah, yo fui con él. ¿Con quién? Con Hashem. La Torah dice, yo, con Hashem, yo soy el Amón de Hashem. ¿Qué es Amón? ¿Qué significa Amón? Pues vamos a ver. Y acá, Upiresh. Primero cuando empiezan los lenguajes cortos. Dice, Upiresh de Midrash Rabbah, explica el Midrash Rabbah, uno de los más grandes Midrashim que existen sobre la Torah, sobre este pasuk, Resh Parshat Bereshit, al principio de la Parashat Bereshit. O sea que el Midrash empieza con este pasuk, en otras palabras. El Midrash, no la Torah, pero el Midrash sobre Bereshit empieza con este pasuk. Y dice así, ¿qué es Amón? El Midrash dice Amón que es pedagogo. Pedagogo. Pedagogo es alguien que hace crecer a un chico. Por lo menos es lo que se entiende en el Midrash. Puede ser que en castellano sea exactamente esa la definición. No sé, un pedagogo, no sé muy bien. Sobre prestar atención a lo que está escrito acá en inglés. Ahora, pedagogo. La Torah lo que hace es crecer al chico. Así es lo que dice. ¿Qué significa que la Torah hace crecer al chico? Y obviamente la Torah está hablando de nuestra alma. ¿Qué significa? Que nuestra alma es como un chico y la Torah la hace crecer. Tenemos que entender todo esto. Como ya les dije, hoy vamos a empezar primeramente con los primeros puntos. Por ahí hay cosas que se van a entender más con el tiempo. Vamos a tratar de explicar cada cosa, pero hay mucho que explicar en cada cosa. Okay. La Torah dice que ella es pedagogo, que ella hace crecer a las almas de Israel como a un chico. Haif, ¿cómo lo hace? Entonces dice, el Midrash mismo, sigue el Midrash. Ma de atamar, kasherizah, man etayamet. Esto que está escrito, así como el humán lo levanta y sostiene al Ionek, al que se amamanta. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver un poco más. Lebush Lashon Parnasá significa nutrir. De Genugor de la voz Mishpatim Terikana se también está en Midrash Rabbah, el otro Reshá y Parashat Mishpatim. Tenemos que entender qué está diciendo. Nosotros acá, el Midrash nos dice que la Torah es el pedagog, el que hace crecer a los chicos, o sea, que hace crecer a las almas de Israel. ¿Y con qué lo compara el Midrash? Con lo que está escrito, así como el humán también el pedagogo, hace crecer, le da alimento al chico que está amamantándose. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale este pasuk segundo de el que le da alimento al chico que está levantándose, amamantándose? Entonces, vamos a seguir un poco más y nos va a contar la respuesta. Veían que Moshe Rabbeinu hablaba llamó mal la cabeza del Juki, tomar el aire de Eul, que queja, calle y estaba mal, que lo dejo y me da en libasa. En otras palabras, este pasuk que dice, que trajimos segundo, es un pasuk que dijo Moshe Rabbeinu a Hashem. Moshe a Hashem. Y Moshe a Hashem le está diciendo así. Resulta que los judíos estaban en el desierto. En el desierto, los judíos quisieron carne. Sabemos la historia. Moshe Rabbeinu se queja a Hashem y les dice, ¿cómo puedo yo darle carne a este pueblo? Él dice, ¿cómo puedo yo levantar a este pueblo, mantener a este pueblo, sostener a este pueblo como si fuera un pedagogo que quiere hacer crecer a los chicos amamantándose? Yo no tengo fuerza para esto. Dice, me hay li basar, ¿de dónde tengo carne? Yo no tengo fuerza para alimentarlos, dice Moshe. Dice, yo no puedo alimentar a las almas judías, a los judíos. No puedo. Ahora, no puedo ser Amón. Eso es lo que dice Moshe. Dice, yo puedo ser como un Amón, como un pedagogo que hace crecer al chico, que hace crecer al pueblo de Israel. Yo no puedo hacerlo, no puedo. Ahora la Torah viene y dice, Amón, yo sí soy Amón. A través de estudiar la Torah los judíos sí van a crecer. Moshe por ahí no lo logra, yo lo logro. ¿Qué significa todo esto? Seguimos preguntándonos.
Entonces, ¿qué pasa? Tienes que entender que tanto la Torá como Moshe Rabbeinu, los dos nos conectan con Hashem. Ahora, Moshe Rabbeinu conecta a los Yehudim simplemente de manera externa. O sea, al ser que los Yehudim veían a Moshe y veían divinidad a través del milagro que Moshe hacía, ellos tenían una conexión con Dios. Pero la conexión que ellos tenían con Dios no era interna, digamos. No es que ellos realmente sentían la divinidad, sentían a su alma, sentían la verdad de que no hay nada más que Hashem. Eso es a través de estudiar Torah. La Torah hace que todos los conceptos entren adentro tuyo y se hagan parte de vos y te cambien por adentro como el alimento. Moshe no puede alimentar, eso es lo que está diciendo. Moshe conecta a los judíos con Hashem a través de que los judíos estaban viendo a Moshe, pero no los alimenta por adentro. Los judíos no crecen por adentro, no solamente ver a Moshe. Como vimos claramente en la generación del desierto, por más que Moshe hacía una y otra cosa, los judíos seguían fijándose una y otra vez y nunca llegaban a confiar totalmente en Dios. Moshe no puede meterlos totalmente para que la conexión con Dios les entre internamente, ellos tengan verdadera confianza en Dios, verdadera conexión interior, sientan a Hashem frente a ellos todo el día, de manera interior, adentro de sus almas, adentro de sus venas, eso solamente a través del estudio de Torah. Ahora, la diferencia, tenemos que entender un poco más el concepto, es que Moshe dice, yo no les puedo dar carne a los que yo no puedo dar carne. Sabemos que materialmente se refería literalmente al tema de que no podía traer la carne de los pájaros a los judíos. Pero ¿por qué no podía? Porque el tema de la carne representa algo espiritual. La diferencia entre un chico y un chico que ya crece es que un chico muy chico solamente toma leche. Un chico cuando ya crece puede comer pan, puede comer carne. Ahora, Moshe dice, yo no puedo darles carne, yo no puedo alimentarlos. Y la Torá dice que ella sí puede. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que les da la Torá, o sea, solamente leche, lo que les da Moshe, digamos, solamente leche, y lo que les da la Torá a los Yehudim, que es también carne? Entonces, vamos a traer un ejemplo de la Gemara. El Talmud cuenta que una vez unos sabios le dijeron a los alumnos de Abaye, había dos grandes sabios en la época, que eran Abaye y Raba. Le dijeron una gente, a los alumnos de Abaye, le dijeron, ¿por qué siguen estudiando? Perdón, ¿por qué siguen gastando huesos con Abaye cuando pueden venir a comer carne grasosa con Raba? Así se la llamará. ¿A qué se refieren ellos? Se refieren a que estudio con Abaye era un estudio seco, un estudio, digo, te decía naranja y listo, o sea, no había mucho. No es que vos escuchabas la clase con historias y con sipurín y con maices y te despertaba por adentro y te gustaba y tú sentías que la Torá te llenó por adentro el estudio, ¿no? Con la valle era, como dijeron, huesos, como rascar huesos, no, así nomás. No se te hacía parte de vos de manera interior, que te cambia por adentro, te cambia tu forma de sentir, te hace sentir más seguro, más conectado con Hashem, mejor persona, querer más a los demás. No, la Torá era ideas y hay que cumplirlas, era más puntos, como Jochma. El punto, la idea, sin explicación. Ahora, Raba enseñaba con gusto, como carne, dicen los alumnos, con mucho gusto, con sabor. Estaba buenísimo estudiar con Raba. Te cambiaba por adentro, te alimentaba por adentro estudiar con Raba. Entonces esto que Moshe Rabbeinu dice, yo no puedo darles carne al pueblo, a pesar que se refería a un tema material, al tema de la carne literal, pero espiritualmente también nos está diciendo algo. Significa que Moshe Rabbeinu, él no podía bajar a el nivel del pueblo judío y conectarlos con Dios desde su nivel, desde el nivel de ellos, de la gente simple. En otras palabras, Moshe estaba en un estado tan elevado que él veía las cosas de otra manera. Él veía divinidad, él no es que veía a Dios, pero veía divinidad, veía la luz de Hashem que crea el mundo, veía la palabra de Dios que crea el mundo, él tenía otra visión, por lo tanto no podía conectar al pueblo judío con Dios, porque él no tenía cómo conectarse con ellos, esos no veían divinidad, esos eran gente simple, frente a Moshe por lo menos.
Obviamente no era gente simple, pero frente a Moshe, ellos estaban a un nivel más bajo, ellos veían el mundo. Para que una persona que ve el mundo igual pueda encontrar a Hashem y vea a Hashem en todos lados, tenés que bajar al nivel de él y explicárselo en ejemplos que él pueda entender y captar cómo Dios está en todos lados, digamos, con historias, con meshalín, con parábolas, para que él pueda sentirlo. Porque no van a sentir lo que Moshe ve. Moshe ve lo que ve divinidad. El resto del pueblo no está en el de Moshe, no puede ver eso. Moshe entonces tiene que bajar al nivel de sus vidas mucho más toscas, digamos, materiales, seres humanos, normales, y desde su humanidad, desde su ser persona normal, que estén conectados con Dios. Y Moshe está a un nivel tan alto que su conexión con Dios es una cosa tan espiritual que no puede lograr que los judíos en el nivel de ellos no sabe cómo bajar, es una diferencia muy grande para él. Está a un nivel tan grande que bajar hacia abajo, hacia los judíos, en su nivel conectados con Dios, él no sabe cómo. La Torá, sin embargo, baja hasta nosotros y nos conecta con Hashem, incluso a nosotros, gente simple. Vamos igualmente a explicar todavía más el tema. Creo que se puede un poco entender la diferencia entonces entre la Torá y Moshe, digamos, a través de entender que Moshe, como dice acá en el Mamar, voy a mostrar acá con el láser, Moshe dice, me dirían que Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, amar la Kadosh el ya no leí, perdón, acá, vean un ficha y ave madregak boha, porque Moshe está en un nivel muy alto. Minamai Meshitiu. ¿Qué dice el pasuk sobre Moshe? ¿Cómo se llama Moshe? ¿Por qué se llama Moshe? Moshe se llama Moshe con el nombre que le puso la hija del faraón que lo encontró flotando en el Nilo. ¿Cuál era el nombre de Moshe antes de que se lo ponga la hija del faraón? Moshe, los padres le pusieron un nombre. Entonces hay diferentes opiniones en los Midrashim. Algunos dicen que el nombre de Moshe, antes de que le ponga nombre Moshe, la hija del faraón, era Yekutiel. Interesante. También uno de los nombres dicen que le pusieron era Jaber. Jaber como amigo. Y hay diferentes opiniones. El punto es que el nombre de Moshe, como nosotros conocemos, se puso la hija de Paró. Y ese es el nombre que aparece en la Torá. Por lo tanto significa que ese nombre, así que es el que aparece en la Torá, ese nombre, quién sabe cómo hizo la hija de Paró para saberlo, Hashem simplemente quiso que ella sea a través de ella, no saben por qué. O por ahí sí se sabe por qué ella no. Entonces, ella le puso a Moshe porque dice, mira, main Meshitibu. Del agua, Meshitibu significa yo lo saqué del agua. A Moshe lo sacaron del agua. Meshitibu tiene las letras de Moshe. O sea que Moshe, el nombre Moshe, viene del tema de que él sale del agua. Moshe que sale del agua, ¿qué significa? Significa el agua, en Hasidut, espiritualmente, representa la sefirá de Jochma, el atributo de Jochma en el intelecto. Que como dijimos antes era la creatividad. El punto que todavía no está bien explicado. Todavía no tiene forma, todavía no tenemos ejemplos, pero empezamos a entender la idea apenas. Creatividad, el primer punto, el punto seminal, eso es Jochma. El agua representa Jochma, porque el agua es incolora, inodora, no tiene forma, se adapta al receptáculo, al recipiente en el cual la pones. El agua en sí no tiene una forma específica. Lo mismo es con Jochma. Jochma es un punto todavía, que en Binah se puede expresar en diferentes maneras. Yo te puedo decir una idea con muchos diferentes tipos de ejemplos. A cada persona tengo que decir un ejemplo diferente, según cada persona. Entonces, Jochma es la idea en sí, pero no puede explicarse, no todos pueden entender las ideas como son el Jochma a veces, como son el punto seminal. Yo entiendo algo, no todos pueden entender como yo lo entiendo, necesito explicárselo, y explicárselo significa Binah. Binah es comprensión, que ellos entiendan. Entonces Moshe viene del agua, decimos que el agua es Jochma, entonces Moshe, su nivel es Jochma. Por eso, al ser que Moshe su nivel es Jochma, él está en un nivel muy alto, él entiende las cosas como son, no como se las puede explicar a la gente interior, sino él ve las cosas como son, él ve la idea que se está explicando, él ve la divinidad, él ve la cosa, y no puede explicártela, porque ¿cómo te va a explicar divinidad a un ser humano material? Ahora, la Torah sí puede, pero lo normal es que no se pueda, algo tan alto como divinidad, ¿cómo se lo puede explicar a nosotros seres humanos materiales limitados en un cuerpo y limitados por todo lo límite que tenemos?
Sin embargo, la Torá logra con la divinidad llevarla a nuestro propio ser. Moshe no podía, porque está en un nivel muy alto. Moshe, entonces, que sale de Jochma, y la Torá logra bajar cosas hasta Binah, hasta nosotros, hasta que haya comprensión de la divinidad, que incluso nosotros tengamos ejemplos para poder entender y sentir la verdad de que Hashem es lo único que hay, Hashem maneja el mundo, y conectamos con nuestra alma divina. La Torá nos da carne, que podamos masticar, que podamos sentir, que podamos nutrirnos y crecer más. Y estos conceptos los vamos a explicar más adelante, más todavía, porque no es tan simple como estamos explicando ahora. Hay mucha más explicación y muchos conceptos cabalísticos acá metidos también. Pero, entonces tenemos, Moshe era Jochma, y la Torá logra bajar hasta Binah. Moshe no puede entrar al nivel de los judíos simples, gente material, gente como nosotros, mundana, que no somos, no sé, no subimos salirnos del cuerpo todos los días. Y Moshe no puede bajar a gente tan simple como nosotros. Moshe también es alto. La Torah sí lo logra. Eso es la que Torah dice: yo fui el pedagogo. Yo soy el pedagogo, yo soy el que hace crecer a las almas divinas. Y sigo repitiendo que todos estos conceptos se van a entender mucho mejor más adelante todavía. Ahora, un ejemplo muy interesante, muy lindo, para explicar la diferencia entre cómo es la Torah, la divinidad en Jochma, como Moshe la entiende, y la divinidad en Binah, que cuando la sentiste en la Torah y baja a nosotros, es una historia. Una vez, como empiezan todas las historias, el Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Chabad, estaba estudiando un concepto. En un libro del Almura en Chai, el Mitter el Rebbe, que fue como dijimos antes, el hijo del Almura Catón, que sus marín son muy largos y a veces se explican cosas muy profundas. Y no siempre es fácil entenderlos. Ahora, el Rebbe Rashab recibió una vez en la audiencia privada de Yeshidut a el Rab Rafaelovich. El Rab Rafaelovich era el rabino de la ciudad de Kremenchug. Kremenchug era una ciudad que había muchos hasidim de Chabad. De Kremenchug viene un ningún famoso de Chabad. La marcha de Kremenchug se llama. Es la de pa 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 pam 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 pam. Ahora, en Kremenchug había hasidim de Chabad, muchos. Y eran hasidim que eran famosos por su poder de meditación y concentración en su estudio. Esos eran gente que estudiaban y meditaban y pensaban mucho en todo lo que estudiaban. Los llamaban amkanim, profundizadores, profundizantes, gente que profundiza. O sea, que ellos pueden agarrar una idea y pensarla mucho tiempo, entenderla, hasta sentirla. Un poder de meditación. Es muy importante. No me refiero a meditación como se me entiende en línea general, me refiero a profundizar en conceptos, entender y sentir la idea espiritual que la Torah nos está tratando de decir. Cuando la Torah te dice, haces en todos lados, tratar de meditarla hasta sentirla, digamos. ¿Cómo hacerlo? No sé, no. Hay que pensar, memorizar y pensar. Ahora, en Kremenchug entonces había un grupo de Hasidim que ellos eran todos siempre meditando, siempre gente que meditaba, muy sabia en el sentido de no de saber, sino en el sentido de la comprensión profunda que tenían en las ideas de Hasidut. Entonces, resulta que toda esta gente se llamaban los Berele de Kremenchug, porque salió a Rechabratit que todo este grupo de Hasidim se llamaban algo Berele, Moishe Berele, Haim Berele, o Berel Haim, o todo tiene el nombre Berele adentro. Entonces se llamaban los Bereles de Kremenchug. Ahora, entre ellos había uno de los Bereles que era Reb Haim Berel, creo que se llamaba Reb Haim Berele, que él era el que más podía profundizar, que era más famoso por su comprensión profunda en todas las ideas de Hasidut. Entonces, el Reb Rashab recibió una audiencia privada al rabino de Kremenchug, el Rab Rafaelovich, y le dijo: vos ahora volvés a Kremenchug, entonces yo te pido que le pidas a Reb Haim Berl, este Hasid que sabía profundizar mucho en el Hasidut, que me escriba una explicación, una explicación
de 2 capítulos de un discurso jasídico en Mahamar del Admor Ensai, del Mitter el Rebbe. Entonces, Rafailovich aceptó, volvió a Kremenchuk y llegó a ver a Reb Chaim Berl y le dijo: mire, Reb Chaim Berl, yo fui a lo del Rebbe y el Rebbe pidió que usted le escriba una explicación en 2 capítulos específicos de Mahamar del Admor Ensai. Entonces Reb Chaim Berl le dijo al rabino, le dijo: ¿vos creés que el Rebbe necesita que yo le explique? El Rebbe se entiende solo, el Rebbe se puede arreglar solo. Yo les dijo el capítulo. Y así pasó, no le dijo nada, no pidió nada. Pasó 1 año y medio, y Rafailovich, el rabino de Kremenchuk, volvió a estar con el Rebbe Rajab en la audiencia privada, y todas las cosas que hablaron, el Rebbe Rajab le dijo: yo te pedí algo, hace 1 año y medio, te pedí que me traigas una explicación de Reb Chaim Berl de Kremenchuk, de estos 2 capítulos del Mahamar que yo te dije. Entonces el rabino le explicó, le dijo: mire, Rebbe, la verdad es que yo hablé con él, y él me dijo: el Rebbe se va a arreglar, el Rebbe puede entenderlo solo. Y me parece que tiene razón, o sea, entonces no le pedí nada. El Rebbe Rajab volvió y dijo: es cierto que yo me puedo arreglar solo, pero yo quería entender cómo este concepto se puede entender con el intelecto humano. Dijo el Rebbe Rajab, o sea, ¿qué quiso decir? Un Rebbe, un sabio de la Kabbalah, no es una persona que entiende profundamente las cosas. Es una persona que puede ver cosas diferentes. Puede ver la divinidad dentro de las cosas. No voy a explicar mucho más porque no lo sé, no sé cómo será. Pero un Rebbe ve las cosas diferentes. Cuando el Rebbe escribe un Mahamar, lee un Mahamar, él entiende lo que está diciendo el discurso, porque él entiende y siente estos niveles espirituales y divinos, así como son. O sea, él sabe de qué están hablando, él sabe de qué le están hablando. Nosotros agarramos con ejemplos, nos damos una idea de qué hablamos con un ejemplo. Pero él ve la cosa misma. El Rebbe seguro que lo entendía. Pero él quería ver cómo el intelecto nuestro, el de un ser humano simple, puede entender la idea. O sea, tener ejemplos que también los puede entender una persona simple, sin que tenga captaciones de cosas superiores o unos ojos diferentes. Entonces, esta podemos decir es la diferencia entre Jochma y Binah. O sea, Jochma, digamos, es más o menos como el Rebbe ya entiende la cosa, que el Rebbe ve la idea y listo. Y Binah es como los Hasidim, tenemos que entender las cosas a través de ejemplos, con historias, con todo lo que podamos nosotros entender, que pueda ser algo interesante para nosotros y por lo tanto nos cambie por adentro porque se hace alimento de nosotros. Entonces, vamos a seguir adelante, creo. Moshe no puede Moshe no puede llegar, digamos, a bajar al nivel de los Yehudim, pero la Torah sí puede. Bueno, ahora que llegamos a un concepto, voy a tomar un respiro y decir: bienvenidos a todos los que no estaban al principio, que yo veo acá. Nati, Benchi, ¿cómo te va? Jaime, al principio, Chive, Dan, no sé, son nicks al fin y al cabo, pero están acá Dan Estalí, Fabián, Moses, Lari, Moshe David y... Ok. Bueno. Ok, entonces... seguimos adelante, ¿sí? Nunca me dijeron si se ve el láser, pero supongo que se ve el láser, porque no hay... por lo menos no veo quejas, ok. Tenemos que agregar una cosita más. Gracias por avisar, Jaime. Oye, una cosita más nada más tenía que avisar, es que sobre este concepto de que Moshe no podía traerles carne, también se ve en la práctica, en la historia que pasó. La historia fue que al final, ¿cómo hizo Moshe para traer carne a los judíos? Al final sí les trajo carne, con los pájaros, dicen que es la codorniz, no sé. Slav se llama en hebreo. Qué lindo la carita. Ahora, Moshe, como hizo en la práctica, Hashem le dijo qué hacer. Moshe dijo: yo no puedo traer carne, yo no estoy en el nivel de la carne, yo no puedo bajar a un nivel tan material, tanto espiritualmente, tanto materialmente, tanto en sentido de contarlos con Dios, tanto incluso físicamente. En realidad uno viene del otro, como espiritualmente Moshe no podía hacerlo, tampoco voy a hacerlo materialmente. Qué bueno. Ok, Anati. Entonces,
¿Qué quiero decir? Moshe no podía traerles carne entonces. ¿Y cómo hizo para traerles carne? ¿Qué hizo? Hashem le dijo, juntá 70 ancianos, los famosos 70 ancianos que siempre están por ahí, y a ellos emanales de tu Ruach HaKodesh, de tu Ruach HaKodesh. A ver cómo ese poder profético que tiene Moshe, no me pregunten. Entonces, Ruach HaKodesh, ¿cómo traducimos? La traducción no suena muy linda si no nos vamos a pensar, ¿eh? No suena muy linda en el judaísmo la traducción de Ruach HaKodesh. Inspiración divina, ahí va. Sí, porque Espíritu Santo es la traducción literal y no sé si no da. Ok, digamos, inspiración divina, Ruach HaKodesh. Todos sabemos que es algo que no entendemos, eso nos alcanza entonces. Ahora Moshe Rabbeinu entonces le tuvo que emanar de su nivel a los 70 ancianos. Los 70 ancianos, perfectamente. Entonces los 70 ancianos, ellos pudieron traer la carne al resto de los judíos. No vamos a entrar en el tema ahora, pero hay que saber este punto de que los 70 ancianos vienen a ser como el transformador, que tienen un poquito de Moshe y un poquito de judíos simples del desierto, y por lo tanto pueden unir entre los dos. Vienen a ser como el traductor que sabe los dos idiomas, digamos. Entonces, esta gente, los 70 ancianos, vienen a ser los que logran de alguna manera proyectar el nivel de Moshe hacia los judíos. Son como un intermediario entre ellos. Igual no quiero hablar de eso ahora porque no está acá en el Maimer y tampoco lo profundice mucho. O sea, hay muchos órdenes de desencadenamiento y de conectores entre Hashem y los Yehudim en la práctica. O sea, Moshe es uno, la Torah es uno. No digo en orden. La Torah es un conector, Moshe es un conector, los sabios, los 70 ancianos son un conector, y así hay diferentes hasta que llega a nosotros. A nosotros en el sentido de que nosotros pueda hacerse parte de nosotros. Como ya dijimos, que Moshe también nos puede hablar, pero no se va a hacer parte de nosotros, va a hacer algo, o sea, la Torah y nosotros. No vamos a cambiar por adentro e internalizarnos las ideas de la Torah solamente con Moshe. Necesitamos también descenso a través de la Torah de los 70 ancianos. Ellos pudieran entrar en cada uno. Ahora, ya que explicamos este concepto, vamos a seguir con una cosa más que ahora vamos a entender, que este es esto que entendimos. Dice así, con el láser. Ok, dice así. Rak, Amán y Arad disfrutó. Sabemos sin embargo que Moshe no podía traer carne. Moshe era Jochma, dijimos, la carne es Binah, dijimos, tiene gusto como Binah. Moshe es Jochma y no puede. Pero, ¿qué podía traer Moshe? Moshe sí traía un flujo para su de alimento. El man, el maná. Como dice el Zohar, Mezoná de Jochmetá. El Zohar dice que el man es alimento de Jochma, que viene de Jochma. Moshe, que es Jochma, puede traer el man, porque el man es alimento de Jochma. El man, sabemos, que era una comida absolutamente espiritual. Podía sentir todos los gustos y todos los midrashim lindos que hay, pero sabemos que en la práctica los judíos no querían más maná. Se cansaron del maná y dijeron, queremos carne, queremos comida de verdad, queremos sentir. El maná puede tener muchos gustos, pero aparentemente no llenaba a la persona, dice el Midrash. El maná no llenaba a la persona. No te sentías lleno de maná. El Yehudi quería sentirse lleno, quería sentirse a sí mismo, quería que sea parte de él. El maná no te dejaba lleno. El maná era comida absolutamente espiritual. Tan espiritual que ni siquiera hacía que tu cuerpo se sienta satisfecho materialmente. Y Moshe podía bajar el maná, porque esa es la idea de Moshe, algo súper espiritual, que no baja a nivel de los receptores, algo muy espiritual. Eso es el man. Y vamos a seguir un poco, ya faltan unos minutos nada más. No vamos a alargarnos simplemente, vamos a terminar hasta un punto. Y vamos a leer, Abba la Torah, me baja Titatma, pero la Torah se alaba a sí misma, de Malayetera, un nivel mejor, un nivel más alto que Moshe. Sheholá y le diré mi malatá, Gaboa de Arlama. Ella puede subir ella puede bajar desde su nivel alto, que es la Torah. Ok. El nivel alto que es la Torah. Y Dios Amón, Sheyeroeu, Mufamés, de Shamot Israel. Y bajar a ser el pedagogo de las almas de Israel, de alimentarlas, hacerlas crecer.
La Torah, como sabido, ya Torah ni Kramadon, la Torah se llama alimento, la nefesh para el alma. De la génica Torah, leje, entonces otra también llamada pan en muchos lados. En Shakatú, como está escrito, lejú lahmu belahmi, vayan a comer mi pan, de ahí se refiere a la Torah. La Torah es pan, la Torah es carne, la Torah es un alimento que se mastica y tiene sabor, y te alimenta y te nutre por adentro, a diferencia de lo que te da Moshe, que es el man, nada más. Que yo creo que hasta acá tenemos unos puntos. Lo que yo quería decir es que todavía estamos diciendo palabras nada más. Todo lo que estamos leyendo hasta ahora son solamente un prólogo, por lo menos a mi parecer, de la idea que tenemos que llegar acá en el Mahamar. Vamos a llegar a todo, Bezrat Hashem. Lo que quiero decir es que todavía entendemos bastantes cosas que son palabras nada más. O sea, ¿qué en la práctica esto nos cambia a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Todavía estamos simplemente saliendo de conceptos, pero hay que entender estos conceptos y después vamos a tener todo un rompecabezas gigantemente hermoso, que va a cerrar todo perfecto. Pero aprendimos muchos conceptos, primero que nada, entonces vamos a hacer un resumen mínimo de los conceptos que aprendimos. Y, primero que nada, la Torah dice que es el pedagogo, que es el que hace crecer a los chicos de Israel. Y empezamos a explicar que eso podemos entenderlo cuando comparamos con otra parte de la Torah, que es cuando Moshe habló. Moshe dijo: yo no puedo dar de carne a los chicos estos, al pueblo de Israel. Moshe no podía hacerlos crecer. La Torah dice: yo sí los puedo hacer crecer. Explicamos que Moshe es Jochma, no puede bajar a la persona. Explicamos que la Torah baja hasta Binah, puede bajar hasta la persona, hacerse parte, incluirse, hacerse uno con la persona. Explicamos también que por eso yo podía traer carne y que Moshe sí podía traer el man, porque el man también es Jochma, es comida sin gusto todavía. Trajimos el ejemplo de Abaye y de Raba, trajimos el maíz de Rebbe Rashad, pero todavía es muy poquito todo. Hay mucho más. ¿Sí? Entonces tenemos que entender qué es la Torah. Y de Bezrat Hashem, el próximo Shiur, vamos a hablar de un concepto de la Kabbalah que podemos entender a través de lo que estudiamos ahora, que se llaman las tres etapas, las que escribimos en los textos de Ibur y Elikah Mujim. Son la etapa de embarazo, amamantarse y intelecto, de traducción literal del tercer nivel, que son las diferentes etapas que pasó el pueblo de Israel al nacer, al salir de Egipto. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel nació la noche séptima de Pesach. Después, hasta Matan Torah, se amamantaron las almas de Israel. Y en el momento de entregar la Torah, no solamente se amamantaron, empezaron a un nivel superior, que es un nivel de intelecto, que es la Torah, es la carne, no solamente es carne, un nivel superior. Vamos a explicar cómo no solamente eso es en la historia de las almas de Israel en la salida de Egipto, sino que obviamente eso también es en cada uno de nosotros, o se espera por lo menos que sea en cada uno de nosotros, que primero entremos al nivel de Ibur, de que nuestra alma empiece a existir, aunque sea embarazada, en el sentido de todavía no se revela dentro nuestro. Después vamos a tener que llevar a nuestra alma al nivel de Yenikah, de amamantarla, de hacerla crecer adentro nuestro, nuestra alma divina. Y después vamos a tener que llegar al nivel de que nuestra alma divina sea intelecto, que significa salirse un poco, no solamente que el alma le haga crecer a la persona, sino que incluso la haga salirse de sus propias limitaciones. Pero todo esto es un resumen. Nosotros ya vamos a explicar mejor en el próximo Shiur, y yo creo que ahí ya también va a haber mucho más de manera interior, más hacia nosotros la idea por ahí. Pero también es lindo también saber cosas en Kabbalah. Bueno, a ver. Bueno, parece que estamos todos muy contentos. Y ahí está, sí. Nos olvidamos de este punto. Acuérdense de anotarse en la lista de mails para recibir los shiurim siempre en lambamdiario.com y en info@lambamdiario.com. Me había olvidado decirlo desde el principio, pero está bien, supongo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, me trata ya el próximo shiur va a ser el jueves, próximo a las 10 de la noche. No hay ningún cambio, desde la noche de Israel. ¿Sí? Y obviamente van a estar informados, pero desde info@lambamdiario.com. Y la verdad que es un placer, que me había hablado de ello al principio, pero mejor ahora que escuchan todos, es un placer para mí estar acá, muy feliz de hacer esto, muy contento, y espero que todos estén contentos como yo. Yo estoy muy contento, como ven, la cara de alegría que tengo. Ok, bueno, me da mucho placer enseñar a Hasidut en general. Bueno, buenas noches, Shabbat Shalom, todo lo mejor. Hola a todos, muchas gracias, Rabino Ariel Birks,
desde Jerusalén. Yo soy Ben Tushemtov, Brooklyn, New York. Hola Moshe David. Hola a todos los que conozco y a aquellos que son nuevos. Como vimos, se pueden sumar a nuestra lista de emails, mandando un email a info@randomdiario.com para enterarse de las últimas noticias acerca de los nuevos shiurim y las grabaciones y todo lo demás. También otra manera más fácil de seguirnos, aparte de los emails, puede hacerse un fan de nuestra página de Facebook, y ahí tiene el link. Y bueno, espero que les guste este shiur. Hoy a las 22 horas hora Uruguay, en 4 horas, no, perdón, sí, en 3 horas y 10 minutos tenemos otro shiur de Rambam, y así tenemos muchos shiurim que estamos agregando. Y bueno, que podamos siempre reunirnos y estudiar todos juntos, que pasen bien todos. Laila Tov, todo lo mejor. Chao, chao. Rabino Ariel, Jaime, Naftali, Gabriel, Israel de México, Moses Larry, Moshe David, Nati y Oka.